Como huele el poder, y el poder ¿a quién se le fue? A Cristina Kirchner. Gracias, Nico. Nos vamos con Jorge Lanata, que está totalmente preparado. Así, frotándome las manos, lo presentamos, mírenlo en el estudio de PPT. ¿Cuánto falta para PPT? Unos minutos, 40 minutos. Y te tenemos un ratito antes, Jorge, bienvenido, en una elección histórica donde el kirchnerismo podría perder el quórum, algo que no pasa desde 1983. Sí, tal cual. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? A ver, para mí ya está claro que Cristina pierde el control del Senado y está todavía discutible lo de diputados, aunque suena realmente más difícil. Si uno piensa en el país a partir de mañana, a ver, el elemento más importante de la coalición, que es el kirchnerismo, es hoy el más debilitado. Digamos, queda claro que Cristina de golpe se sintió mal, sin embargo no estaba mal el otro día para ir al acto, ¿no? Pero bueno, se ve que la enfermedad es variable y hoy se sintió peor y no fue al búnker. Esto es un indicador bastante importante de cómo puede seguir esta historia. Se va a tener que reconstruir el Frente de Todos con su elemento más fuerte, débil en este momento por haber sufrido una derrota, aun cuando descontaron en la provincia de Buenos Aires. El viernes había gente demasiado optimista de la oposición que decía vamos a tener 9 puntos de ventaja. Era imposible que el plan Platita más lo que podríamos llamar a partir de hoy el plan Taxi no sufriera ningún efecto, ¿no? Traten ustedes de haber conseguido en toda la provincia de Buenos Aires un remis durante el día de hoy. Bueno, el plan Taxi algún efecto tuvo, ¿no? Y evidentemente logró que mucha gente del voto duro del Frente de Todos fuera a votar. Es difícil decir cómo sigue la historia desde cómo se reconstruye el Frente de Todos a partir de mañana, porque el presidente está en su etapa de menor poder. Y a la vez, quien sería su principal opositora dentro del propio frente, también está en una etapa de baja de poder. Entonces, ¿cómo se hace entre dos que no tienen poder para reconstruir algo y que eso tenga poder y encima acuciados por la economía, que lo vienen ustedes hablando desde hace días? Bueno, Bonelli conoce bien esta historia. Yo creo que los desafíos que hay a partir de mañana son muchos. Vuelvo a pensar que 2 años es mucho tiempo para estar sin ningún plan. Creo que tienen que tener alguno. No creo que lo tengan hoy. O por lo menos no un plan, lo que se denomina un plan como una serie de medidas, no un par de medidas aisladas, ¿no? O sea que va a estar interesante para verlo. Ahora, esto sigue siendo un final abierto, ¿no? Finalmente hay una derrota del gobierno, pero esa derrota no es definitiva en el sentido de que lo saca de juego. El gobierno queda herido tratando de mantenerse en el juego. Esto es lo que me parece. Jorge, Santi Fioriti dijo más temprano que Cristina había quedado muy dolida, muy perjudicada, no en lo personal, sino en lo político con la gente, después de la carta que hizo después de las PASO. ¿Vos crees que este resultado muestra eso? Yo creo que el resultado muestra que evidentemente Cristina quizás sea la más derrotada del día de hoy. Aun cuando el gobierno perdió en varias provincias, por lo que estamos viendo, la está peleando en Tucumán, perdió en Santa Fe, bueno, no sé cómo le fue en San Juan, creo que perdió también, no estaba atento a los resultados muy peleado totales. también, sí. Hay que ver qué pasó en el sur, pero desde el punto de vista político, de escena política, y sí, la mayor perdedora de hoy es Cristina. Y la última reacción, Jorge, había sido esta carta, ¿no? Y justamente la discusión, vos lo acabás de plantear y lo venimos tratando de anticipar. Yo sé que es muy difícil, pero hasta ahora siempre Cristina optó por redoblar la apuesta, optó por el vamos por todo, optó por la radicalización, pero en este caso sería peligroso también una radicalización. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Qué crees que puede ocurrir? Mira, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ahora también surgen actores nuevos que hasta ahora estaban un poco relegados, digamos. A ver, más allá del plan Taxi, esto también es de algún modo el triunfo de los intendentes. Son los intendentes los que movilizaron y los que permitieron que en la provincia de Buenos Aires estén ahí peleando una derrota de 2 puntos, en el mejor de los casos, digamos. Cuando surgen actores nuevos, también eso hace que la lucha política vaya cambiando, digamos. Jorge, ¿crees? Viste que se habla muchísimo de, bueno, los contactos entre oficialismo y oposición, y el gobierno dijo, Sergio Massa hoy cuando salió a votar, vamos a convocar a la oposición para el diálogo. ¿Crees que eso se va a dar y que la oposición se va a sentar? Yo soy escéptico respecto de que la oposición se preste para
para tener un contacto fluido con el gobierno. Me parece que está muy lejos respecto a lo que cada uno pretende como modelo de país. Para el gobierno el tema del diálogo es dialéctico, digamos, bueno, queda bien decirlo, ok, somos todos civilizados, pero 2 segundos después de plantear el diálogo insultan, y insultan fuerte. Lo vimos en la campaña, entonces me parece difícil. No hay, lo que viste en una sociedad es animus societatis, bueno, no hay ánimo de diálogo, digamos. No hay, me parece que el ánimo del diálogo, un diálogo de buena fe, no está. Y por otro lado, la oposición está también en una trampa, ¿no? Porque por un lado, sabe que todo puede andar muy mal si no se realiza un diálogo, pero por otro lado no quiere cogobernar una instancia como esta. O sea, ¿cuál es la Argentina que van a cogobernar? ¿Es esta Argentina la que tiene mitad de la población pobre? Una inflación que probablemente el año que viene sea 60% o más. Nadie va a querer cogobernar esto, digamos. Me parece que es complicado. Yo no veo un diálogo, por lo menos no en esta instancia inmediata. Y al presidente, porque hablamos mucho de Cristina, de Massa, de la oposición, pero el presidente es Alberto Fernández. Ah, ¿sí? Institucionalmente, Silencio, con 2 dice. años más de mandato. Jorge, Hizo ¿cómo te silencio. imaginás esa figura? Por supuesto, desde ya que está muy desdibujado y muy debilitado, pero ¿cómo te imaginás esa continuidad, no? Mira, el presidente, en un momento gente cercana al presidente hablaba de la fantasía de romper con el kirchnerismo. Realmente no creo que lo puedan hacer. En todo caso, no creo que el kirchnerismo se retire teniendo tanta gente en los puestos que tiene y manejando las cajas que maneja, digamos. No me lo imagino a Alberto Fernández reemplazando eso. Los problemas del presidente son problemas en principio propios. Veamos, el gabinete es un desastre, pero es un desastre no porque abajo estén un montón de genios esperando para entrar. Es un desastre porque es un desastre. El presidente ahí, incluso dentro de su propia gente, tendría que ver qué le pasó. Me parece que el presidente primero tiene que hacer un análisis hacia sí mismo, hacia cuáles fueron las cosas en las cuales pifió. Y después, en todo caso, intentar cambiar los defectos de los demás. Pero el presidente está en un problema, sin duda. Ahora, Jorge, esto que vos decías del consenso, que vos crees que no se va a dar, digamos, tenemos problemas, lo decía antes Marcelo, muy serios y muy urgentes. Por ejemplo, lo del FMI. Digamos, si no se acuerdan con el FMI, hay vencimientos que no podemos pagar. ¿Hay viabilidad si no se ponen de acuerdo en, no digo gobernar, pero en consensos Lo que mínimos? pasa es que ahí, Mirá, perdón, Lu, ahí no está de acuerdo ni siquiera el propio gobierno con ese tema. Perdón, Diego, pero a ver, yo creo, Lu, que la discusión con el fondo se va a dar en el Congreso y está bien que se dé ahí. Está bien. Me parece que llegar con una solución cerrada sin que eso pase por el Congreso, cuando por otro lado la ley obliga a que se pase por el Congreso, a mí eso no me parece... A ver, creo que es mucho más grave lo que está pasando hoy antes de... A ver, hay 700 millones de dólares de disponibilidad real. Si vos le sacás el oro, el swap con China, todo el piripipi, hay 700 millones, o sea, es nada. Ya para pagar en diciembre están en un problema. Tiene que pagar en enero, tiene que pagar en febrero y una cantidad grande en marzo. El gobierno tiene que estar tratando de hacer algún arreglo que sea más profundo que discutir las tasas. Digamos, discutir las tasas parece más una provocación al lado de la guita que tienen que pagar. Ahora, eso es algo que el gobierno tiene que arreglar primero dentro del propio seno del gobierno. Claro. Antes de plantearle un arreglo a nadie. Porque si lo que están pidiendo ellos es ridículo, ¿qué es lo que vos podés plantear? Jorge, está bastante claro y lo mencionabas vos, quiénes son los perdedores, ¿no?, de una elección como la de hoy. ¿Hay algún ganador claro? ¿O en eso también está muy disperso el tema? Mira, está disperso porque no hay en la oposición un candidato que todos sientan como el próximo líder. Digamos, racionalmente esto sería Larreta. Ahora, bueno, Bullrich te diría algo distinto y obviamente Macri también, digamos, todavía no está claro la oposición, no se y bueno, y está, perdón, el resurgir del radicalismo. El radicalismo está empezando a crecer. El radicalismo para el 23 va a querer lugares efectivos, no un Sí, nombre no, un en el lugar cartel. simbólico, claro. Claro, que es lo que tuvieron hasta ahora, por otro lado. Ese resurgir del radicalismo también pone a algún candidato, no importa quién ahora, sea Manes, sea otro, pero pone a algún otro candidato en la puja. Entonces, al no haber un líder claro,
es difícil decir quién lo capitalizó. Lo que me parece que estamos viendo es un ejemplo de un voto bronca, un voto pase de factura, un voto donde el doble discurso del gobierno tuvo un costo. Es difícil decir en qué. ¿Qué fue? ¿La foto de Olivos? ¿Fue la vacunación VIP? ¿Fue que no cumplieron el plan de vacunación? Es difícil decir. Sí. Lo que me parece que sintetiza todo es no cumplieron. Sí, que es un Entonces, peligro. bueno, ¿no? hoy le están pasando la factura de que no cumplieron. Y a la vez también me parece que por abajo hay un cambio cultural que es más lento, pero que está haciendo que el peronismo típico, que los mitos del peronismo típico ya no sean tan efectivos. Ya no alcanza con la heladera, no alcanza con la platita, no alcanza. Sí. La gente está empezando a querer alguna otra cosa. No creo que eso haya sido definitivo en el voto de hoy, pero creo que es algo que estuvo presente. Jorge, nos vemos en